amigos, aquí estamos un día más. Hoy estamos acompañados por Nadia Hafiz, que ha venido a firmar unos cómics a la tienda. Y bueno, yo tengo aquí dos de sus obras, el Buen Padre y Chacales, que es el último que ha sacado. Y bueno, por El Buen Padre pues te dieron el premio, ¿no?, de la Asociación del Cómic. Sí, de la Asociación de Cómics. Fue una alegría y una sorpresa porque además el primer cómic salió justo el 11 de marzo de 2020. Entonces, ahí, perfecto. Se tenía que presentar para el Festival Graf, o sea, teníamos que hacer una presentación para esa edición del Festival Graf. Y claro, de repente nos cerraron en casa, pasaron los meses y el cómic llegaba a algunas librerías pero a otras no. Y entonces se retrasó muchísimo y claro, yo pensaba, bueno, el cómic pasará un poco desapercibido y tal. Y al cabo de un año gané el premio de la Asociación de Críticos de Cómic y claro, el cómic volvió a salir en todas las librerías, claro. y fue como una segunda, ¿no? Una segunda vida y fue muy emocionante. El renacer, sí. De hecho, a nosotras nos pasó, yo creo, a nosotras nos llegó en esa segunda oleada, claro. Porque al principio creo que efectivamente sí, no sé si no nos llegó o pasó algo, pero efectivamente ahí fue cuando claro. Le vimos renacer. ¿Y pensaste, uy, ¿y este cómic? Sí, fue una sorpresa, además de, bueno, creo que tienes un estilo súper marcado, muy especial, al menos Gracias. A mí me parece, sí, como muy reconocible además, y claro, fue como, ¡hala! ¿Y este cómic cómo no nos ha llegado antes? ¿Cómo no lo hemos visto antes? Y yo no sabía que justo había salido ahí pleno boom. Sí, yo creo que se quedó en algunas librerías como a medio y que no todas las novedades llegaron, ¿no? Y se retrasó, pero bueno, por eso fue como, bueno, pues se ha mantenido Qué bien, tiempo. Sí, ahí, bueno, genial. La verdad es que es una historia... Pues no sé si es autobiográfico o... Sí, es autobiográfico, sí que es verdad, pues hay una parte ficcionada para que cuadre la historia, ¿no? Y al final tienes que, bueno, hacer un poco de puzzle y que encaje y tiene que tener como, bueno, un ritmo y tal, y eso pues se necesita una parte de ficción. Y después también, claro, es una historia autobiográfica, pero también quiero que se lea de una manera en el que cada lectora o lector pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? y pueda también sentirse identificado con todos los temas que hablo, que al final son temas muy universales. Sí, total. De hecho, yo tenía aquí, que tengo mis notas, que si no luego me lío, aparte lo del estilo, es verdad que como que es tanto en este como en Chacales, podemos observar como una lectura pausada. A mí lo que uses el monocroma o un color básico para luego destacar a lo que es el protagonista o la protagonista, a mí es algo que me gusta mucho y me parece como eso, muy especial y muy llamativo de al menos de estas dos obras tuyas primeras. Gracias. Y luego otra cosa que me encanta también de las dos obras es la capacidad que tienes para recrear espacios y como envolverte en ellos, ¿sabes? Sí, esto de los ¿no? Acercarte, alejarte, y no sé si eso tienes alguna influencia de algún... Bueno, la verdad es que, claro, cuando estoy trabajando en el escritorio y tal, siempre pues trabajo sin esa presión de los referentes y las influencias porque es inevitable pues estar en tu mundo, ¿no? Pero supongo que de manera inevitable a mí me gusta mucho pues cierto tipo de cine pues más pequeño, ¿no? Cine más contenido. Siempre me han interesado un poco las historias que tienen esos silencios, ¿no? De los que se puede extraer más, ¿no? Sacar más. Me gusta generar estos huecos para que el lector y la lectora los rellene. O sea, creo que para mí lo importante es plantear una serie de cuestiones y crear la atmósfera adecuada para que cada uno pueda extraer lo que quiera extraer, ¿no? O para que uno pueda entender lo que quiera entender, ¿no? También. Sí, vamos, yo lo dejo ahí como, bueno. Sí, totalmente. A mí me pasa además que es lo típico que dices, Dios, es que este cómic es para leerlo con una tacita de té, tranquilamente. Sí, y creo que haces muy bien eso, esa cosa de generar una atmósfera de... Pues eso, ahora de repente me acerco a la mirilla o vacío una botella y como que escuchas, ¿no? La gota, y a mí es algo que me fascina, es esa cosa de generar sensaciones, ¿no? Emociones, que a mí me gusta mucho. Siempre digo que Laura Pérez, por ejemplo, lo hace muy bien y creo que tú también, la verdad, es algo que me ha gustado un montón en estos dos cómics. Y también tenía aquí
me llamó mucho la atención el título de Chacales y te quería preguntar de dónde salió. Bueno, Chacales, claro, cuento un poquito brevemente. Chacales es la historia de 3 personajes que en principio parece que no tienen nada que ver, pero les conecta que tienen una mala gestión de la ira, ¿no? No saben controlar esa ira. Y les une, bueno, que los 3 personajes tienen un trastorno llamado trastorno intermitente explosivo, que precisamente se trata de esto, personas que no pueden controlar esta ira y explotan, ¿no? Entonces, normalmente Chacales se le dice a un hombre, ¿no? Es como una especie de, sí, como un adjetivo para un tipo de masculinidad, pues un hombre agresivo, de la calle, ¿no? Joven normalmente. Y claro, yo lo traslado a 3 personajes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Son 2 mujeres, un niño, además también hablo sobre cuestiones de identidad de género, identidad sexual y tal, y entonces para mí es como un juego también. Y me hacía gracia usarlo como a la contra. Usarlo como... Sí, sí, sí. Sí, es que es verdad que es un nombre potente y efectivamente sí que está como muy vinculado, ¿no? A la agresividad. La agresividad, sí, un perfil territorial, no sé, si pensaba como en películas tipo El Odio, ¿no? Y tal, pues estos hombres fuertes de la calle y justo pues son personajes que no, bueno, me gustaba hacer esta... Sí, sí, que además sí que se embebe, ¿no? Esa, pues esa frustración, ¿no? Claro. Esa ira incontenida o contenida. Claro, por eso digo que al principio parece que no tienen nada que ver, pero al final todos los personajes... Sí, llegan más cosas de... Sí, llegan al mismo punto, ¿no? Claro. Y esto enlaza muy bien con otra cosa que te quería preguntar, porque algo que también creo que es un poco común, ¿no? Dentro de tus lecturas es esa cosa de la supervivencia, ¿no? Que creo que se ve tanto en El buen padre como en Chacales, como unos personajes, ¿no? Que intentan sobrevivir en este mundo. Y a mí es algo que también me llamó mucho la atención, ¿no? Ese eje común de los 2 cómics. Sí, supongo que también este punto de proteger un poco lo único que tienes, que es un poco tu dignidad y tu estar en el mundo, ¿no? Y ser muy celoso con eso, ¿no? Y entonces reaccionar de esta manera porque es lo que tienes y tienes que defenderlo a muerte, ¿no? Y actúan normalmente por esta sensación de que les están atacando personalmente, ¿no? Como... Sí, y se defienden, ¿no? Al final es una cosa que... Sí, esa supervivencia. Yo si tengo que definirlos con una palabra, creo que es esa, la supervivencia. Pues, ¿qué más tenía que preguntarte? Yo creo que por ahora vamos bien. ¿Se corta esto? Ahora dices no. Hasta ahí bien. Uy, lo podíamos haber hecho todo seguido. Todo de seguido. Yo dejo esto, de hecho, me parece gracioso. ¿Seguimos? No, bueno, vamos a ir terminando porque también llevas aquí ya un ratito y demás. Y bueno, no sé si nos quieres tú contar alguna cosa, alguna primicia o algo que... Pues primicia, a ver, claro, Chacales acaba de salir y lo terminé relativamente Es el bebé, efectivamente, claro. Es el bebé recién salido del huevo. Es el bebé de ahora. Entonces, no, lo que pasa que sí que pues siempre me apunto cosas en las libretas y ideas. También soy una persona que está como muy atenta a lo que... Me gusta mucho como salir de casa para ver, ¿no? Uy, esto me parece una buena idea, aquí tengo una imagen muy buena, muy potente. Entonces siempre tengo como imágenes que creo que pueden dar pie a historias interesantes y eso sí que lo voy apuntando y voy diciendo, mira, esto para el tercero. Ah, mira. Sí. Vas pero cogiendo bueno, pinceladitas. voy cogiendo, siempre hay alguna cosa. Pero de momento no tengo nada personal que esté ya desarrollando. Sí que es verdad que estoy intentando, pues eso, sacar adelante un proyecto con un escritor, o sea que yo no haré solo la parte de dibujo. Y esto también me puede, bueno, me interesa este reto un poco de... Sí, ¿no? De ponerle el dibujo a otro texto. A otra historia y a otra persona que cuente de otra manera, que también me parece guay a veces jugar. Es otro reto al final, ¿no? Y un poco jugar también distintas maneras de trabajar me parece guay. Y ver si, bueno, pues si funciona, si no, y me interesa esto.
Guay, guay, no, la verdad es que efectivamente Chacales acaba de salir, hay que saborear su salida al mercado y aprovecharlo y que vaya súper bien. Vamos, desde aquí te Muchas deseamos la gracias. mayor de las suertes Muchas porque gracias. ya te digo que a nosotras nos ha encantado. Y también te quería preguntar si eras lectora habitual de cómics o de dónde te viene también. Pues sí, la el faceta. cómic siempre ha estado desde muy pequeña. Claro, yo empecé como mucha gente, pues gracias al anime y al cómic que había en casa, que era pues Tintín. A mi madre le encantaba Tintín y a mi abuelo también. Sí que es verdad que tuve la gran suerte de que cuando tenía 8 años o así, abrieran una biblioteca enorme en mi ciudad natal, donde había mucho cómic y muchas novedades, y ahí descubrí pues joyas, siempre lo digo, pero claro, yo descubrí The Sandman ahí en la biblioteca, o Bernard Isler, o claro, cómics muy distintos a los que había en casa. Y a partir de ahí pues me enamoré del cómic, porque el cómic una vez entras Sí, te ya no engancha. sales, sí, efectivamente. Y no fue, sí que es verdad, hasta un poco más tarde, cuando empecé a trabajar en una librería, que empecé con el cómic más underground, el cómic americano de autor, que estábamos hablando antes, y ahí dije, hostia, pues me apetece probar, y hasta aquí. Bueno, genial, genial. No, la verdad es que a veces sí que hay gente que está mucho más vinculada y gente que no. Y Claro, siempre es- no, yo no entiendo porque, claro, en mi caso, por ejemplo, yo estudié Bellas Artes, estudié arte, y sí que muchas veces me preguntan, ostras, pero tú vienes del mundo del cómic. Y yo digo, bueno, claro, mis estudios no son de cómic, son de arte en general, pero el cómic siempre ha estado ahí, siempre he leído cómic, siempre me ha interesado el cómic. He tenido épocas pues, que lees más o épocas que Sí. lees menos, pero bueno, eso pasa. Eso es normal, pasa con todo, Con además. todo. Además que efectivamente. siempre hay tengo pilas de cosas por leer aún pendientes, pero siempre estoy atenta a las novedades y siempre digo, ostras, pues mira, este me apetece leer, este tengo ganas. Guay, sí, no, las pilas de lectura eternas, yo sí, nosotras como libreras la verdad es que lo sufrimos. lo Claro, sufrimos. claro, sí, porque además lo tenéis a tocar, ¿no? Y, Efectivamente, es como, no, Es muy más goloso. novedades. Y te llevas ahí, claro, al final también es tu trabajo, ¿no? Para poder... Claro, y tienes que estar informada. Claro, porque te preguntan. efectivamente, y sí, el volumen editorial a veces es un poco sofocante, pero luego siempre, pues eso. Si no los vas dejando y mira, cuando en unas vacaciones... Efectivamente, el momento vacaciones siempre es el mejor. Claro, ya Exacto. Dices, venga, Pandemias ahora no. es el momento. No, no, eso no, ya nunca más, por favor. Y bueno, una pregunta que hace siempre Adri es que A ver. si tú cogieses ahora una historia clásica para que te dijesen, coge a este personaje y haz tú tu historia, ¿quién sería? Clásicos. ¿O qué cómic? Clásicos del cómic. Clásicos del cómic. Buena pregunta. Hombre, mira, sí, por amor, por primeros amores y tal, pues a lo mejor te diría The Sandman, o no, si Neil Gaiman me dijera, Nadia, hazme Ojalá. un Sandman con tu estilo. Pues, hostia, me parecería un reto Interesante, chulísimo, sí. No sé Oye, si pues es buena, es buena. les Sí, petaría la cabeza, pero... Pues me gusta, ojalá, estaría muy bien. De hecho, ahora creo que es María Llobet, creo que ha hecho una Es verdad, historia, ¿no? sí, Para Universo sí, Sandman. Sí, bueno, el trabajo de María es precioso y, Claro, y sí, le además encaja muy bien también. Exacto, le viene al pelo, Le así encaja que... perfectamente. O sea Pues que- nada, mandamos un SMS a Neil Neil Gaiman, por Gaiman. favor. En fin, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias Muchas por gracias haber a venido vosotros. aquí con nosotras y por Muchas este gracias. ratito y que te vaya súper bien. Gracias. Chao. Adiós.